Sí, licenciado. Buenas noches, le escuchamos perfectamente. No, Chelita, no, Chele. Muchas gracias. Sí, se me estaba dando un poquito de problema para unirme a la reunión. Bueno, compañeros, eh, el día de hoy quiero que cerramos con el tema de desempleo, ¿verdad? Para que ya con esto cerraríamos la unidad 2, que es la unidad más larga del curso. Recuerden que este viernes tenemos clase, compañeros, entonces mi esperanza es que empecemos con la unidad 3. Con respecto a sus exámenes parciales, compañeros, el viernes antes del final del día tengo que yo tener las notas subidas al sistema, entonces ahí están pendientes, ¿ok? Bueno, compañeros, vamos a dar inicio eh, a la clase del día de hoy. Y en la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre el desempleo. ¿Quién me puede decir de qué estuvimos platicando y qué temas discutimos y abordamos en la clase, compañeros? Sí, licenciado, nos habló en la medición del desempleo, principales indicadores y características del mercado laboral. Excelente. Precisamente de eso estuvimos hablando de la medición del desempleo. ¿Quién me puede ampliar un poco más de ese tema, compañeros? ¿Qué vimos sobre la medición de desempleo? ¿Cómo se mide el desempleo en Guatemala? Por ejemplo, licenciado, es por edades. En la medición del desempleo que abarca las personas jubiladas de los 65 años en adelante y las personas eh, que andan buscando, que no tienen oportunidad de trabajo o algo así, ¿no? Pues sí, las edades entran en juego en la medición del desempleo. Sin embargo, las personas de más de 65 años no son tomadas en cuenta para la medición de la población desempleada, ¿verdad? Se toma solo lo que es el PEA de la población. Muy bien, se toma solo la PEA. ¿Y la PEA, cuál es el rango de edades que hay ahí, compañeros? Mayores de 15 años y hasta 65. Correcto. Mayores de 15 años hasta 65. Eso es lo que conocemos como PET, población en edad de trabajar. Y dentro de la PET tenemos la PEA y la PEI, que es la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La población económicamente activa es aquello que llamamos también fuerza laboral. La fuerza laboral es el grupo de personas o el número de personas que ya sea trabajan o que si no trabajan desean hacerlo, ¿verdad? Y están disponibles para trabajar. Y la PEI, que es la población económicamente inactiva, es el segmento de la población en edad de trabajar que no trabaja, pero no está buscando hacerlo, ¿verdad? Y entre estos podemos tomar a los estudiantes de tiempo completo, personas jubiladas, que ya sea por edad, ¿verdad? Porque es posible jubilarse antes de los 65 en algunos lugares, o retiradas. También toma en cuenta personas que están cuidando a algún familiar, que tienen alguna lesión, etcétera, ¿verdad? Y entonces para nosotros medir la tasa de desempleo, y aquí podemos hablar un poco sobre la medición, eh, la medición del desempleo siempre va a ser una razón, ¿verdad? Una división. Y esa división va a ser los desempleados dentro de la fuerza laboral o dentro de la PEA, ¿verdad? Eso va a ser la medición del desempleo. Mientras que mientras que la medición de perdón. Entonces nosotros aquí podemos ir viendo que la población ocupada y desocupada, o la población empleada y desempleada, siempre se hacen dividiendo estas personas dentro de la PEA, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta las definiciones que nosotros hacemos cuando hablamos de población ocupada y desocupada, ¿verdad?
A muchos les llamará la atención que en Guatemala se dice que solo hay 164,000 personas que están desocupadas o desempleadas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la definición, lo que hablábamos en la clase anterior. En Guatemala no se distingue dentro de la formalidad e informalidad del trabajador para evaluar si está empleado o desempleado, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas que realizan cualquier actividad económica son consideradas como personas empleadas, ¿verdad? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? Excelente, compañeros. Bueno, también hablamos sobre las características del mercado laboral en Guatemala, compañeros. ¿Quién me puede decir un poco sobre esas características que discutimos en la clase anterior? Compañeros, ¿quién me puede decir algo eh, sobre las características del mercado laboral en Guatemala? ¿Quién recuerda de qué estuvimos hablando? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En la última clase estuvimos hablando acerca de la clasificación de la población con la habilidad de poder desempeñarse en el trabajo, como es Ujú, la población ocupada, que a pesar de que son personas que tienen más de 15 años, tienen uno que ser saludables, ¿verdad? Y que ujú, tengan la intención de querer trabajar. ok. Porque también hay población desocupada que puede trabajar, pero que no está en interés de trabajar como los estudiantes, por ejemplo, los de medicina, ¿verdad? Que son personas que tienen la habilidad, la posibilidad, pero no están en una situación en la que puedan trabajar. Y la población económicamente inactiva, como pues, son personas que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Que no se pueden desempeñar en ningún trabajo, ¿verdad? Como sordos o sordomudos, ¿verdad? Eh, y la población económicamente activa. Y creo que retrocediendo al esquema que se tiene ahí, la P, pues son incluidas la población ocupada y la población desocupada, pero que tiene la posibilidad de poder trabajar. Correcto, y no solo la posibilidad, sino la disponibilidad, ¿verdad? Están dispuestos a empezar a trabajar. Adelante, compañeros. Lick, recuerdo también, buenas noches, que usted mencionó que se tomaban para los índices de la tasa de empleo también todas las personas que se desempeñan en trabajos informales y que por eso pues no era tan alta la tasa de desocupación o desempleo acá en Guatemala, cosa que no pasa en otros países europeos, pero igual no obtienen los beneficios por lo mismo de no estar contratados por una empresa formal. Eso es correcto también, compañeros. Muy bien. ¿Quién más, compañeros? ¿Alguien levantó la mano? Buenas noches, Lick. Sí, yo también recuerdo que habló algo al respecto de la mano de obra calificada, de por qué viendo pues el PIB a nivel de, por ejemplo, que la agricultura representaba un cierto porcentaje y, por ejemplo, el área tecnológica un porcentaje, eh, pues que aunque muy poca gente se desempeñaba en esa área, pues era relativamente mayor, ¿verdad? Al nivel de trabajadores que se desempeñan en ese ramo, todo lo contrario a las personas que trabajan en el área agrícola. Es correcto, también discutimos eso, ¿verdad? Discutimos también, se refería a estos cuadritos de acá, ¿verdad? La calificación de la mano de obra, es decir, la distribución de la población ocupada por el nivel de educación que alcanzó y las actividades económicas, ¿verdad? Muy bien, aquí también podemos ver un poco sobre los ingresos promedios que se generan en Guatemala, ¿verdad? Aquí vemos la población formal que se desempeña en
perdió la señal del Lick. Sí, así parece. Tengo que ver algo que me están preguntando. Pensamos que se había ido. ¿Te manda? Pensamos que se había desconectado. Ah, no, aquí estoy, solo que me escribió mi jefe, entonces le estoy respondiendo unas dudas que le surgieron. Ok, bueno, entonces aquí nosotros tenemos los ingresos que se pueden esperar a percibir y también podemos ver en otra de las categorías los ingresos promedio dependiendo del tipo de ocupación que los encuestados describen, ¿verdad? Aquí podemos ver de que, por ejemplo, en promedio las personas del sector agrícola reportan un ingreso de 1.158. Las personas que reportan que su puesto es de director o gerente reportan en promedio 7.318, ¿verdad? Eh, a veces hay algunas críticas con respecto a esta estadística del Instituto Nacional de Estadística, pues, y yo también tengo algunas opiniones sobre la metodología de muestreo que se lleva a cabo. Sin embargo, esto nos puede dar y dando una señal de qué sectores y qué tipos de empleos generan mayores ingresos. Como les decía yo, en temas macroeconómicos es mejor verlo como indicadores estadísticos que nos muestran más que todo la dirección y proporción de los datos, más que un valor contable que nos tenemos que tomar a pecho, ¿verdad? Porque pues en el caso, por ejemplo, de directores y gerentes, pues es poco probable que salgan en la muestra los gerentes y directores de las grandes empresas de Guatemala y que respondan esto con honestidad, ¿verdad? Entonces, pues puede haber un ligero sesgo hacia abajo de cuáles son los sueldos o los ingresos promedio esperados en las diferentes ocupaciones, pero más o menos nos va dando una idea de cuánto se espera percibir en cada uno de estos sectores, ¿verdad? No sé si aquí hay algo que a ustedes les llame la atención, compañeros, o algo que alguien quisiera comentar al respecto de este sector. Licenciado, ¿cuáles son las ocupaciones elementales? Fíjense que ocupaciones elementales generalmente le llaman a trabajos, como cuando alguien tiene trabajos, ¿cómo lo describen? Ahorita me estoy tratando de recordar de la metodología del INE, porque no trae todo esto, es bastante aburrido ver cómo lo recopilan. Pero esencialmente significa que alguien trabaja haciendo como que varias tareas sencillas dentro de una empresa. Por ejemplo, eh, digamos, un conserje. Un conserje podría ser ahí, ¿verdad? Que puede tener varias actividades sencillas y que ninguna es particularmente compleja, pero que realiza muchas como parte de su descripción laboral. Y eso vemos que es el segundo de menor nivel de ingresos, ¿verdad? Licenciado, otra pregunta. Aquí veo que hay ingresos solo de personas que son asalariadas. ¿Qué pasa con el mercado de los que son vendedores ambulantes? Ajá, gracias compañero, mercado informal. Fíjese que aquí no solo toma en cuenta a los asalariados, también toma en cuenta a las personas que trabajan por su cuenta, ¿verdad? Y ahí es donde le digo que hay bastante crítica metodológica, ¿verdad? Porque es difícil enmarcar y hacer esas comparaciones. Pero aquí básicamente estamos hablando de información que ellos mismos brindan, ¿verdad? Es decir,
Aquí no es que esto se chequee contra las cuentas de banco y las ventas mensuales, ¿verdad? Sino que es autorreportada, lo cual pues tiene sus propios problemas, pero por ejemplo, si tuviéramos vendedores ambulantes de mercados y comercios, los meteríamos acá. En esto, trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados, y aquí sería su ingreso mensual promedio, porque aquí estamos, ojo que aquí estamos viendo ingreso, no sueldo o salario, diferente, ¿verdad? Es lo que las personas que se desempeñan con este tipo de empleo pueden esperar percibir. Licenciado, una pregunta más. Aquí en este cuadro estamos observando, no son sueldos precisamente como se puede apreciar, sino que es los ingresos, como usted acaba de indicarnos, son ingresos de las personas. Y Correcto. algo que estoy viendo que me llama la atención es que generalmente los ingresos son mayores para los hombres que para las mujeres. Es correcto. Generalmente en todos los sectores económicos y en todos los tipos de empleos, el promedio de hombres es más alto que el promedio de mujeres, ¿verdad? Pues eso obedece un poco pues a cuestiones culturales del país, ¿verdad? Eh, y esto es lo que la estadística refleja, ¿verdad? Ahora, eso no significa que no hayan mujeres que ganan más que los hombres en casos particulares, ¿verdad? Pero al promediar, ¿no?, al grupo de personas que describen, tomemos por ejemplo el más alto, ¿verdad?, al grupo de personas que describen su trabajo como directores o gerentes, el promedio de los hombres está en 8,027 y el promedio de las mujeres en 6,032. Probablemente también tenga que ver con el tipo de empresas y actividades económicas donde se desempeñan, ¿verdad? Digamos, si nosotros tomamos aquí gerentes de almacenes, tomamos gerentes de plantas de producción, ¿verdad? Y ahí probablemente hay alguna discrepancia en el nivel de ingresos. Pero sí, en Guatemala, y lo podemos ver no solo ahí, sino que acá también, el nivel de ingresos esperado o el nivel de ingresos, perdón, promedio, no esperado, promedio, entre hombres y mujeres, tiende a ser más alto el de los hombres, o en promedio es más alto el de los hombres. Licenciado, disculpe, ¿en qué capítulo del libro encontramos esta información? La información sobre el desempleo y el mercado laboral, fíjese que le voy a quedar mal, yo estoy dando las clases desde mi oficina y no tengo mi libro aquí a la mano, pero yo se los voy a colgar en Classroom, así como les puse los capítulos para el primer parcial, ahí les voy a poner donde pueden encontrar un poco más de teoría sobre el mercado laboral. De igual manera les voy a colgar la más reciente publicación de análisis de la ENEI que publicó el INE, para que ustedes puedan pues revisarlo con mayor detalle y puedan estudiarlo, ¿verdad? Ya que el contenido teórico les puede ser útil y definitivamente les va a ser útil para su investigación de final de semestre. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, compañero? Muy bien, compañeros. Vamos a hablar un poco sobre pues las consecuencias económicas del desempleo, ¿verdad? Existe un fenómeno conocido como ley de Okum, y esto lo pueden ampliar ustedes en el libro, como les digo, ahí les voy a colocar en qué capítulos pueden encontrarlo, pero más que una ley es una tendencia estadística, ¿verdad? La ley de Okum lo que encuentra es que por cada 2% que el PIB cae, la tasa de desempleo tiende a subir un 1%, ¿verdad? Entonces nosotros podemos observar acá que el desempleo es parte de un fenómeno del ciclo económico, ¿verdad? Si se recuerdan, el ciclo económico nos referimos a todas esas fases de la producción donde se encuentra por arriba o por debajo del PIB potencial. No sé si alguien levantó la mano, compañero, ¿me confirma? Como que oí el ruidito.
Muy bien, si nadie levantó la mano está bien, compañero. No, Entonces, no hay nadie con la mano no levantada. gracias, Fernando. Em, entonces, el ciclo económico esencialmente lo que tiene es que tiene tiene una parte alta, ¿verdad? Que es donde experimentamos fenómenos de inflación, y una parte baja, que es donde se enfrentan fenómenos de desempleo, ¿verdad? Y pues esto es parte de lo que los hacedores de política en cada país deben gestionar. Sin embargo, se puede empezar a volver complicado si el desempleo se prolonga en el largo plazo, ¿verdad? Adicional a esto, podemos encontrar nosotros de que existe una cierta tasa de desempleo que puede ser llamada natural, ¿verdad? Podemos ver nosotros diferentes tasas de desempleo abierto de Guatemala. Y esta es la que nosotros llamamos desempleo de equilibrio. También se conoce como desempleo friccional. Estas son las personas que están en un nivel de desempleo aun cuando el PIB potencial y el PIB real son iguales, ¿verdad? Y se le conoce como friccional porque son personas que, por ejemplo, renuncian de un empleo porque pues, en particular no les gusta ese trabajo, o una empresa que cierra, ¿verdad? El ejemplo que a mí me gusta poner es, aun si la economía va muy bien, pues un restaurante puede quebrar porque el restaurante es malo, ¿verdad? Porque la comida es mala. Y entonces las personas que trabajan en ese restaurante se van a quedar sin empleo. Pero ese tipo de desempleo no genera mayores problemas a nivel social o a nivel más amplio, ¿verdad? Porque ese tipo de desempleo, pues esos empleados que quedan fuera del mercado temporalmente pueden ser absorbidos con mucha rapidez, ya que la economía está en un momento donde se están utilizando todos los factores de la producción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como el desempleo de equilibrio. Y luego está el desempleo de desequilibrio. El desempleo de desequilibrio generalmente va a ocurrir cuando el PIB real o la producción real sea inferior a la producción potencial. Entonces esto significa que es un periodo donde la demanda está baja y los productores hacen el esfuerzo por cortar costos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos un desempleo de desequilibrio. Esto va a tener dos formas. La primera es el desempleo cíclico, ¿verdad? Como parte del ciclo normal del negocio, hay un cierto número de personas que quedan fuera de empleo, no porque la empresa haya quebrado necesariamente por no tener buena calidad, sino por un ralentamiento global de la economía del país, ¿verdad? Entonces, esto es el desempleo cíclico. Y aún el desempleo cíclico, pues no requiere tanta actuación de los hacedores de política. Realmente el problema del desempleo cíclico es que si no se recupera puede volverse desempleo estructural. Y el desempleo estructural nos referimos nosotros a aquel desempleo que se vuelve parte de la estructura normal de la economía, ¿verdad? Donde haya un segmento de la población que no pueda integrarse al mercado laboral, aun cuando el quehacer económico se recupere. Fíjense que, y aquí es una opinión que pues, está sujeta a debate y controversia, pero yo soy uno de los economistas que opina que en Guatemala hay un problema de desempleo estructural en personas de la tercera edad que no vemos. Y no vemos porque dejamos de medir a partir de los 65 años. Pero por lo general las personas de mayores de 65 años no tienen los ingresos necesarios para poder, o sea, obviamente los hay, ¿verdad? Pero muchos no tienen los ingresos necesarios para poder subsistir y desean seguir trabajando y les es sumamente complicado, ¿verdad? Incluso antes de los 65 años, el poderse ubicar en un empleo. Entonces, eso puede ser lo que nosotros llamamos desempleo estructural, ¿verdad? Y por lo general, hacia ahí es donde se deben enfocar los esfuerzos para generar mayores ingresos. No sé si hay alguna duda con estas definiciones, compañeros. Disculpe, sería tan amable de volver a repetir lo del desempleo cíclico.
Sí, el desempleo cíclico es el que ocurre pues como parte del ciclo normal de la economía, ¿verdad? Es decir, este es el que ocurre como resultado de de que la economía está creciendo por debajo del PIB potencial. Si se recuerdan cuando vimos, eh, perdón compañeros que no se los puedo hacer grafiquita, pero no traje mi lapicero. Se recuerda de esta gráfica de acá, donde vemos esta línea anaranjada como el PIB potencial, y entonces tenemos segmentos donde se está creciendo por debajo del PIB potencial, es decir, no se está utilizando plenamente el ingreso o no se está utilizando plenamente, perdón, los factores de la producción. Entonces ahí existe desempleo como resultado de que la economía se vuelve más lenta, ¿verdad? Gracias, licenciado. ¿No? ¿Alguna otra duda, compañeros, o algún otro comentario con respecto de esto? Perdón, compañeros. Estoy con un poco de gripe. Muy bien, entonces, generalmente nosotros los problemas sociales del desempleo los vamos a ver asociados con el desempleo estructural, ¿verdad? Entonces, el desempleo puede generar en el largo plazo problemas económicos y sociales. Cuando hablamos de problemas económicos puede ser de que el volumen de personas desempleadas sea demasiado alto y que la economía pues no sea capaz de generar suficiente demanda, ¿verdad? Yo les comentaba de eso cuando hablábamos sobre el PIB y sobre lo que Keynes encontró en los años 30, ¿verdad? ¿Qué encontró Keynes en los años 30? Lo que encontró es que debido a que había un volumen demasiado alto de personas desempleadas, la demanda era incapaz de recuperarse, ¿verdad? Y entonces eso provocaba que cada vez más hubieran desempleados. Adelante, compañeros, no sé quién levantó la mano. Selvin había levantado su mano. Okay. ¿No tiene una duda, Selvin, o algún comentario? Muy bien. Entonces, eso puede ser parte de los problemas económicos del desempleo. Por otro lado, tenemos los problemas sociales, ¿verdad? Los problemas sociales, pues creo que son bastante autoexplicados, que estamos hablando aquí de pobreza, de la falta de que sean capaces de cubrir las necesidades, y también hablamos de pues, aumentos en crimen, ¿verdad? Esto generalmente se va a volver una variable compuesta que va a provocar muchísimos problemas a nivel social. Lo que les decía es de que existen, existen estudios que muestran de que, por ejemplo, que en Estados Unidos por cada 1% que aumenta la tasa de desempleo, las muertes adicionales aumentan en 30,000, ¿verdad? Y esto se debe a falta de acceso a cuidados médicos preventivos, aumento en crimen, falta de acceso a servicios sanitarios que provocan un número aumentado de infecciones, ¿verdad? Y en el largo plazo también cuestiones de educación. Entonces, eso se vuelven los impactos del desempleo. Y pues en resumen, toda esta unidad lo que busca es explicar la producción, el PIB, que fue lo que vimos hasta el primer parcial, y luego cuáles son los resultados de estar sobreproduciendo o infraproduciendo con relación a nuestra producción potencial, que son la inflación y el desempleo. Con esto cerraríamos ya la unidad 2, compañeros. No sé si hay alguna duda. En esta parte del desempleo realmente no hay el único cálculo que se realiza es la tasa de desempleo, ¿verdad? Que como les digo yo, es un ratio bien sencillo, es desempleados dividido fuerza laboral.
aquí tengo los capítulos del libro, pero algunos de estos, porque esta es la presentación de toda la unidad 2, entonces algunas de estos no aplican a lo del desempleo, pero si ven acá, si ustedes buscan en el índice, ahí pueden ver dónde se habla del mercado laboral. Igual yo lo voy a chequear al llegar a la casa y les cuelgo en el Classroom cuáles son los capítulos que deberían de leer. Yo no sé si tienen alguna duda, compañeros, si no, por acá cerramos la clase el día de hoy. Oh, claro, licenciado, muchas gracias. Todo bien. Muy bien, entonces aquí dejamos la clase el día de hoy, compañeros, y nos vemos el día... sí, Byron. Licenciado, buenas noches. Fíjese que tuve problemas con la señal durante la clase y me logré incorporar como a la mitad, un poco menos. Las notas de nuestro parcial todavía no están. No, como les comentaba a los compañeros, la fecha límite para subir la nota es el viernes, entonces antes del viernes seguro las van a tener ustedes. Me faltan como 30 parciales por terminar. Por alguna razón la plataforma me los da en orden alfabético, entonces no sé, pues de esos 30 algunos son de esta clase y otros son del primer salón, pero sí, entre hoy y el viernes termino yo de calificar esos 30. No he subido ninguno al sistema de notas porque me gusta tenerlos todos en un Excel primero y después ya yo me encargo de subirlos. Entonces hoy, mañana y el viernes vamos a estar trabajando para tenerlos eso subido, para que ustedes ya para el fin de semana lo puedan ver. Excelente, licenciado. Muchas gracias por su apoyo. De nada, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, Buenas noches.